Hola, bona tarda a tothom. Bueno, afrontem l'últim webinar. Cambiaré el idioma, ¿vale? Me pasaré al castellano debido a que en esta videoconferencia de hoy habrá gente de Sudamérica, por lo tanto, se realizará en castellano, por eso también el horario de tardes. Simplemente muchos de vosotros ya os habéis conectado durante la semana a los otros webinars. La Safety and Health Week va dirigida un poco al Día Mundial de la Seguridad y Salud. Cada año hacemos actividades de seguridad debido a las particularidades de este 2020, debido al COVID. Hemos decidido afrontar la parte de salud con webinars de gestión emocional, actividad física en casa, y hoy con la presencia del doctor Iván Ibáñez terminaremos de concluir. Gracias, Iván, por colaborar en nuestra semana y bienvenido. Te doy paso. Muchas gracias, Kim, a ti por ofertar este tipo de webinars, porque creo que son muy interesantes para todo el mundo. Y enhorabuena por el proyecto, porque, ostras, tengo mucha gente conocida en común que están muy contentos de cómo lo estás trabajando. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien, espero que lo veáis todo bien. Haremos preguntas, nos vamos a esperar al final de todo, si es posible. Y bueno, para la gente que no me conozca, yo soy médico, especialista en tratamientos de sobrepeso y obesidad a través de nutrición personalizada y ejercicio físico. He desarrollado un sistema de tratamiento de la obesidad mediante un sistema que se llama método metabólico, avalado a nivel científico y patentado. Entonces, llevo desde estudiar la fisiología de cada persona, pues a partir de aquí lo que estoy haciendo es potenciar la salud como tratamiento médico para enfermedades o incluso también para deportistas de élite para mejorar el rendimiento deportivo, ya que la nutrición y el ejercicio físico es básico, es una de las terapias, vamos a llamarle así, anti-aging o anti-envejecimiento principales, ¿no? Antes de llegar a otros tratamientos de hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a focalizar este webinar sobre todo a nivel de nutrición y ejercicio aplicado a la salud para prevenir enfermedades. Por eso lo he titulado, pues, cómo no enfermar, ¿no? Un poquito una utopía, ¿no? Según cómo, porque el envejecimiento es algo fisiológico, que todo el mundo vamos a envejecer, igual que el resto de seres vivos y de los animales, pero hay gente que puede envejecer a una velocidad o envejecer a otra. En realidad el envejecimiento no es ninguna enfermedad como tal, pero sí que es un factor de riesgo, ya que con el paso de los años pues, tenemos más predisposición a tener ciertas enfermedades. Si hay alguna cosa que no se me escuchara bien o algo, Kim, ya sabes que das el micro, me interrumpes y me lo comentas, ¿eh? Muy bien, pues os pongo aquí entrenando la hormesis. La hormesis es algo que quizás muchos todavía no conocéis. Algún médico que he visto que han ingresado aquí en el webinar seguramente que lo empieza a conocer. La hormesis es un término que en un futuro os saldrá por todos los lados y ahora veréis por qué. Veréis porque es muy interesante. Entonces, vamos a entrar un poco en materia. Yo como médico del deporte, cuando hablo de enfermedad del sedentarismo, en realidad el sedentarismo no es ninguna enfermedad, no está descrito como una enfermedad, pero sí podéis entender que el no movernos pues nos puede acarrear ciertas enfermedades. En realidad yo siempre explico que la gente mayor nos deberíamos mover más y los niños en realidad deberían moverse menos, ¿no? Porque es más necesario para contrarrestar este envejecimiento fisiológico, anatómico, muscular, articular, etcétera, de los tendones del ser humano con el paso de los años más importante movernos que no los niños, a nivel de salud. Esto es un poco el objetivo principal. Entonces, fijaros que la Organización Mundial de la Salud señala como el sedentarismo, ¿no? la inactividad física, como el cuarto factor de riesgo más importante que puede provocar que una persona se muera. Entonces siempre estamos aquí, el colesterol, la presión alta, que si como mal, que si soy obeso, que si fumo incluso, pero fijaros que
ser sedentario es un factor de riesgo enorme. Entonces, en un futuro, cuando vayas a pedir una póliza también de seguro de vida, te van a preguntar qué nivel de condición física tienes, cuántos METs llegas, a qué consumo máximo de oxígeno llegas, ya os lo explicaré después a través de una prueba de esfuerzo. Y con esto, nivel de condición física es el mejor seguro de vida que podemos modificar, ¿no? Entonces, fijaros, sí que es importante. En Estados Unidos, por ejemplo, después del sedentarismo, la quinta causa de muerte principal son los fármacos. Lo que pasa es que intenta no comentarlo demasiado, pero cuando estamos polirecetados, ¿no?, y tomando farmacología para todo a medida que vamos haciéndonos mayores, ¿sale colesterol? Pues yo he estado muchos años de atención primaria, ¿no?, de médico de cabecera. Pues ¿qué daba? Pues estatinas para el colesterol. La presión alta, pues algo para la presión. Y no vamos a la raíz del problema, que es la nutrición, el ejercicio, para mejorar todos estos parámetros. Entonces, como vamos dando fármacos y más fármacos, van interactuando entre ellos hasta que a la larga, pues, provocan que nos muramos por efectos secundarios, ¿no? Entonces, fijaros esto que es muy bonito, lo saqué de un estudio de centenarios de hace años atrás. Dice que en el Imperio Romano la mayoría de personas pues tenían una esperanza de vida de 28 años. Entonces, muchos de los que estamos aquí no estaríamos muertos, ¿no?, en aquella época. En el año 1900 había 45 personas ya que llegaban a 45 años, o sea, un promedio de esperanza de vida de 45 años, y en el 1990 la esperanza de vida ya empezó a incrementar, entre 75 y 80 años. Actualmente en España, en Cataluña, está que en el sexo femenino, en las mujeres, que siempre ganan en muchos aspectos y es un aspecto muy bueno, pues tienen una esperanza de vida de 85 años y en el caso de los varones, el sexo masculino, de 80 años. Pero si miramos centenarios, en Francia, en el 1950 había unas 200 personas mayores de 100 años. En el 2000 ya hubo unas 8.000 personas mayores de 100 años, fijaros, ¿eh? Y en el 2050, de aquí unos años, se cree que habrá 150.000 personas en Francia y también en España, y sobre todo en los países desarrollados, pues 150.000 personas mayores de 100 años. Fijaros, esto puede ser como un reality show de Walking Dead, ¿no?, la población española. Entonces, lo importante aquí es llegar a ser centenario, pero con calidad de vida. Esto es un poco el objetivo de la medicina antienvejecimiento, ¿no? No es solo estética, sino sobre todo el nivel del buen envejecer. Si miramos la esencia de la vida, yo siempre explico que por qué estamos aquí, ¿no?, en la capa de la Tierra, digamos. Pues si dejamos un poquito los cánones filosóficos, religiosos, etcétera, si nos basamos únicamente a nivel científico, pues estamos diseñados genéticamente y por la vida, igual que el resto de seres vivos, para tres cosas principales. Uno, para la reproducción. Es decir, como el resto de animales, nosotros tenemos un material genético. Y este material genético está entrelazado entre sí y está en las zonas más internas de nuestro cuerpo y dentro de los núcleos celulares, porque siempre digo que los genes nos utilizan como transporte de estos genes de generación tras generación y de persona a los hijos, a los nietos, etc. O sea que nos utilizan básicamente los genes para que se perpetúe la especie del ser humano, ¿no? Entonces, esto es, primero, estamos diseñados para reproducción. Segundo, estamos diseñados para alimentarnos y nutrirnos, que son cosas distintas. Entonces, y tercera esencia principal, estamos diseñados para el ejercicio físico, para el movimiento. Tenemos articulaciones, tenemos musculatura, tenemos tendones, ligamentos, un sistema cardiovascular y cardiopulmonar potente. Entonces, estamos diseñados para el movimiento. ¿Qué ocurre? Que si no nos movemos, pues a la larga salen enfermedades. Y el problema es que nuestra genética y nuestro metabolismo vive y reside en la edad de piedra. Fijaros que hace únicamente 5 millones de años antes de Cristo éramos como éramos al principio de todo, de la evolución, ¿no? Y hace 300.000 generaciones, que no son tantas, ya empezamos a cambiar un poquito los hábitos, nos volvimos más nómadas. Después de nómadas ya pasamos ya otra vez a ser sedentarios, construimos las primeras ciudades y la sociedad industrializada solo hace 6-8 generaciones, entonces tampoco hace tanto y tanto tiempo. ¿Qué ocurre? Que nuestro ambiente, nuestro ambioma ha evolucionado a una velocidad tan vertiginosa
que nuestro metabolismo y nuestra genética, incluso la parte psicológica y neurotransmisores, no le ha dado tiempo a evolucionar al mismo ritmo después de la era industrial, etc. Entonces, ¿tendencia que tenemos? Pues esta, ¿no? Cada vez ser más y más sedentarios. Somos, bueno, vagos, ¿no? Por naturaleza, somos muy perezosos ya por naturaleza el ser humano. Entonces, fijaros bien que si yo no hago ejercicio, no me muevo, lo que estoy haciendo es que el músculo lo vaya perdiendo, porque como no lo estoy utilizando, pues se está catabolizando, pues no se utiliza, pues se pierde. Un órgano sirve y se mantiene activo si realmente lo estás utilizando. Si no se utiliza, pues por naturaleza, la naturaleza dice, eso no se utiliza, pues fuera, lo dejamos, lo disminuimos y viceversa, ¿no? Entonces hay que hablar dos conceptos principales. Uno es el catabolismo y otro es el anabolismo. El catabolismo es destrucción, es una molécula grande, como puede ser una musculatura muy fuerte, de un fisiculturista que entrena mucho, que toma de todo, etcétera, después a catabolismo que se va reduciendo porque no entrena, no come bien proteínas, etcétera, y se va reduciendo. Y anabolismo es lo contrario, es antes de ser fisiculturista, digamos así, un efecto práctico, un ejemplo práctico. Es delgadito, empieza a entrenar, dieta hipercalórica, nutrición proteica, etcétera, 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 y empieza a subir pues, la masa muscular, a crecer. Esto es el anabolismo. Lo importante en el ser humano es que el catabolismo y anabolismo siempre esté un poquito en equilibrio. Eso es una constante muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre con el ejercicio físico? Pues hay dos extremos, ¿no? Una cosa es actividad física, que es movernos simplemente, y otra es ejercicio físico ya programado que tiene que ver con una cierta intensidad y a veces algunos objetivos. Ya no hablo de deporte. Deporte es otro tipo de ejercicio físico, ¿eh? Pero fijaros que a medida que voy aumentando el tiempo, volumen, intensidad y días de ejercicio físico, cada vez tengo más beneficios. Hasta que llega un momento de meseta que no por hacer más ejercicio físico y más intensidad y más tiempo no significa que esté mejor, porque estas adaptaciones que hay, metabólicas, enzimáticas, neurotransmisores, hormonales, musculares, etcétera, que son adaptaciones para intentar llegar otra vez a esta dosis de ejercicio físico, hay un momento que el corazón sí que crece porque se adapta, puede crecer demasiado y dar una cardiomegalia. Entonces esto ya no es sano. Tenemos que buscar siempre, como veréis luego, cuál es esta dosis óptima para cada persona. Entonces, para comentar un poco el tema de hormesis, hay un estudio que salió en septiembre de 2003 que dijeron, era muy fácil de entender, hormesis, lo que no mata, nosotros decimos lo que no mata engorda, ¿no? Pues en este caso, lo que no mata fortalece. Entonces, vieron unos científicos que dando dosis bajas de tóxicos, incluso arsénico, plomo o radiaciones ionizantes para una persona, dosis muy bajitas, el cuerpo era como una vacuna, ¿no? Una vacuna es una dosis muy bajita de un virus y el cuerpo lo que hace es crear anticuerpos y cuando viene este virus real más potente, pues lo ataca y no se infecta, ¿no? Pues eso es la hormesis y los primeros estudios vinieron de las bombas, ¿no? De Nagasaki, Hiroshima, de la bomba atómica, y después también de centrales nucleares, cuando hubo un accidente laboral, ¿no? El accidente de Chernobyl, que fue un accidente, bueno, increíble, que arrasó toda por esta onda expansiva y empezaron a aumentar la cantidad de cánceres generales, cánceres de tiroides a toda la población que está muy cercana a la ciudad de Chernobyl, pues empezaron a aumentar incluso generación tras generación de aquellas zonas con altas dosis de irradiación, tuvieron pues problemas de cáncer. ¿Pero qué se vio? Pues que gente de X de 100 kilómetros, 200 kilómetros más allá de Hiroshima y Nagasaki, o cuando hubo también el accidente laboral de Chernóbil, ¿no? La explosión de Chernóbil, pues que hubo gente que al cabo de los años, pues que aquella gente que había recibido pocas radiaciones ionizantes, pues tenían un 15% menos de leucemias y otras tumoraciones cancerosas. Aquí es cuando dijeron los científicos, vamos a estudiar esto, ¿no? Entonces fue muy, muy interesante porque aquí salió ya el tema de hormesis. Es decir, todo depende de la dosis. Si yo no hago nada de ejercicio por el confinamiento y ahora Pedro Sánchez dice, a partir del día 2 podéis hacer deporte. Bueno, estamos locos para hacer deporte. Pues yo hay mucho tiempo que no voy a correr. ¿Qué voy a hacer? ¿10 kilómetros el primer día?
pues igual de corazón y pulmones resisto bien, pero los tobillos, las rodillas, los ligamentos me puedo lesionar, no estoy bien preparado para ese tipo de ejercicio de impacto. Entonces, esto es la hormesis, es buscar la zona que cada uno, si nos pasamos de intensidad, puede provocar efectos secundarios o una agresión, hablando del ejercicio físico en este caso, y a partir de aquí intentar no sobrepasar esta zona. Es decir, intentar entrenar ejercicio físico en la zona de progresión. Si yo voy a caminar y soy sedentario 100% a caminar, pues en 15 días, si cada día voy caminando media hora, 45 minutos, en 15 días pues me encontraré mucho mejor y ya tendré cierta condición física y ya será aburrido, ¿no? Porque me encontraré demasiado confortable para hacer ese tipo de actividad. Entonces, si quiero una cierta mejoría de mi sistema cardiorrespiratorio, de mis varices, mi musculatura, todo, entonces ya mi zona de confort ha variado. Tengo que buscar, para que exista una progresión, una intensidad un poquito superior, ¿vale? No sé si me explico, si hay alguna cosa, después lo acabamos de comentar, pero lo que quiero que entendáis es que cada uno necesita su dosis particular para encontrar un beneficio. Pero no solamente el ejercicio físico, a nivel psicológico, o incluso a nivel laboral. Tú vas a trabajar en una cadena de producción y de golpe y porrazo te ponen pues, a trabajar a full. Yo me he encontrado gente que me dice, he cogido una depresión y al tercer día lo dejo. ¿Vale? Entonces, no, poco a poco, ¿no? Depende de la capacidad de adaptación de cada persona, tanto psicológico y físico. Esto es la hormesis. Entonces, fijaros que el envejecimiento no es más que una pérdida de esta capacidad de adaptación delante de muchas enfermedades. Es decir, que con el paso de los años tenemos una pérdida de la capacidad hormética del cuerpo, de adaptarnos. Por eso la probabilidad de que nos muramos es más alta cuando somos más mayores que no más jóvenes, está claro. Aquí veis una serie de fotografías, ¿no? de una persona en la guerra civil, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de 20 años hasta los 84, cómo evolucionó la parte facial, ¿no? La cara, pero esto es un envejecimiento externo, porque realmente por dentro hay una serie de cambios con la senescencia. La senescencia no es más que el envejecimiento de nuestras células, es lo mismo, es el envejecimiento en general. ¿Qué ocurre con el paso de los años a los seres vivos y sobre todo al ser humano en este caso? Pues si no tenemos ninguna enfermedad neurodegenerativa, tipo Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, etc., la personalidad habitualmente se mantiene, aunque tengamos 50, 60, 70, 80 años. Pero la conducción de los nervios, la velocidad de mandar electricidad a nuestros músculos, la oxigenación de los tejidos, etcétera, la capacidad cardiorrespiratoria, todo esto disminuye con el paso de los años y provoca que no tengamos tanta resistencia física o mental, ¿no? A según qué tipo de estímulos. También pensad que con el envejecimiento fisiológico natural del ser humano, incluso los órganos de los sentidos también envejecen. Hay una capacidad visual también más mermada, disminución del gusto, la sensación de sed también desaparece con el paso de los años y hay una inmunosenescencia, es decir, que nuestro sistema inmunitario y nuestras defensas también disminuyen con el paso de los años y no tenemos tanta capacidad para hacer frente a una bacteria o un virus. Nuestro consumo máximo de oxígeno, que esto es un numerito que se detecta, lo veréis luego, a través de una prueba de esfuerzo. Y este numerito te da de forma objetiva, te da información de qué condición física tienes y como un numerito más alto tengas, menos riesgo tienes de morir que en una persona que tenga un consumo máximo de oxígeno más bajo. Después lo veréis. La actividad sexual obviamente también se afecta y hay una serie de cambios de la composición corporal. ¿Qué significa esto? Pues con el paso de los años la tendencia es que perdamos masa muscular y después también que aumentamos grasa, sobre todo grasa abdominal o visceral. Ya lo dice el nombre, esta es la grasa que está alrededor de los órganos vitales, alrededor del corazón, del hígado, páncreas, pulmones, y esta es la grasa que puede dar a la larga pues una diabetes, ¿no? Azúcar, puede dar problemas de colesterol, presión alta, etc. Pues todo este envejecimiento, aunque no salga ninguna enfermedad directamente, pues crea una predisposición a enfermedades y una dependencia de otras personas, ¿no? Porque nos caemos más, somos más vulnerables. Entonces, fijaros
que por qué los abuelitos o la gente mayor de 65 años dicen, no, cuidado que no salgan ya, que no se desconfinen, porque aunque no tengan ninguna patología de base, son los más susceptibles a coger COVID. Y si lo cogen, tienen más riesgo de morir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la hormesis. La gente más mayor pues no está tan preparada y tan adaptada a la supervivencia. ¿Bien? Entonces, bueno, lo importante aquí es tengamos la edad que tengamos, entrenemos nuestro físico, nuestra mente, nuestras articulaciones, nuestros neurotransmisores, todo, para que cuando tengamos una agresión, sea de la índole que sea un accidente de coche, sea una infección viral, bacteriana, una lesión de unos ligamentos, pues todo esto, como mejor estemos físicamente, mejor o más predisposición tendremos a salir vivos y con buenas condiciones de ello. En realidad todo el mundo envejece, ¿no? Ya veis aquí, aunque tengamos controlada muy bien la hormesis, pues hasta los superhéroes, ¿no? Envejecen porque estamos expuestos al oxígeno, radiaciones, etc. Entonces, mirad qué bonito este estudio, que dice características comunes en personas mayores de 100 años, ¿no? Esto es muy bonito porque dice, a ver, ¿qué tienen en común las personas que han conseguido, que consiguen vivir más de 100 años? Pues aquí tienen un efecto hormético clarísimo. Es decir, la mayoría pues comían poca carne, no eran 100% vegetarianos, pero comían poca carne, sobre todo carnes rojas. Despertaban temprano. ¿Qué significa esto? Pues que seguían un biorritmo lumínico de la luz, de la oscuridad, porque estamos diseñados para ello. Todo lo que estamos nosotros aquí con luces son artificiales, esto no es natural, ¿no? Y estamos, como os he dicho antes, nuestro metabolismo genética todavía reside en la edad de piedra, cuando no había luz, etcétera, artificial, pues tenemos que intentar emular a la naturaleza. La mayoría tomaban poco alcohol, dormían un promedio de 8 horas, antecedentes familiares, significa aquí que la genética pues ya tenía un cierto peso, ¿no? Que es una predisposición genética a envejecer de forma saludable, pues es importante. La mayoría vivían en zonas rurales, probablemente poca polución, menos estrés, la mayoría también alta educación, no fumaban ni tomaban drogas. Eso de no fumar, casualmente, hay la que tiene el récord Guinness de la persona más longeva registrada a nivel mundial, se llama, ya murió hace unos años, se llama Jeanne Calment, es una francesa de París que ya vivió 121 años con 164 días y era fumadora. Y dejó de fumar a los 100 y poco años porque con las cataratas que tenía no veía dónde debería ponerse el mechero para encender el cigarro y por eso dejó de fumar. Pero fijaros aquí que seguramente debería tener una genética que detoxificaba muy bien las sustancias tóxicas ambientales, etc. Entonces la genética es muy importante, ¿no? La mayoría estaban casados. La parte psicológica, emocional, a nivel de salud, para mí es un porcentaje básico, ¿eh? Ganas de vivir, tener salud, optimistas, muy importante. La mayoría pues toleran bien el estrés, alta actividad sexual, incluso 80 y pico años adelante. Pensad que lo que es el acto sexual se puede emular también con el ejercicio físico. Hay un aumento de endorfinas, una secreción hormonal, que las hormonas las perdemos con el paso de los años, pues con el ejercicio físico y el acto sexual, esas hormonas también aumentan. Es como un tratamiento anti-aging, ¿no? Crea endorfinas, etc. La mayoría no llevaban una dieta hipercalórica, era más o menos normal de calorías o tirando un poco hipocalórica. No se han retirado nunca, siempre han seguido haciendo actividad. La mayoría estaban delgados, seguramente una cosa lleva a la otra, y hacían actividad física no solamente moderada, sino intensa por la edad que tenían. ¿Bien? Quedaros un poco con todo esto porque creo que es algo que tenemos que aprender de los que ya han pasado por ello, ¿no? De la sabiduría. Entonces, como resumen un poco de todo esto, fijaros que ¿por qué enfermamos, no? Pues hay multitud de causas. Lo que pasa es que de un 25 a un 50% es genético. Después hay una parte emocional importantísima, que aquí la parte psicológica y psicoterapia para mí es muy básico también. El ejercicio físico o sedentarismo, esto también condiciona e interactúa con los genes.
los hábitos alimentarios y los tóxicos, drogas, fármacos, alcohol, etc. Pues la interrelación de todo esto es lo que provoca la enfermedad. Y el problema es que cuando yo terminé la carrera de medicina, pues bueno, pues que sabía muchísimo de farmacología y cirugía, pero esto es para cuando estás enfermo. Es decir, el Sistema Nacional de Salud, para mí es el Sistema Nacional de Enfermedad, porque cuando vas al médico estás enfermo, no vas para decir, me encuentro muy bien, pero doctor, quiero estar mejor. ¿Cómo puedo estar mejor? Y el médico te dice, come bien, haz deporte, no fumes. Con esto ya lo sabemos, no hace falta ir al médico, ¿no? Entonces, aquí tenemos la nutrición y el ejercicio físico, que son pilares básicos para potenciar el grado de salud y que ayude a que no nos enfermemos. Fijaros, es importante el ejercicio físico para prevenir enfermedades y también para tratarlas. El ejercicio físico regular pues ayuda a prevenir, incluso a tratar el cáncer de útero, de mama, de colon, de hígado, de páncreas, de estómago. Si este cáncer ya existe, mejora la supervivencia. El ejercicio regular está indicado durante y después del tratamiento del cáncer. Hay cantidad de estudios, pero cantidad, que es un pequeño resumen. Mejora el sistema de defensas, el sistema inmunitario, antiviral y antibacteriano. Mejora la hipertensión arterial, mejora la diabetes, previene la osteoporosis, esta falta de mineralización de los huesos, ¿no? Para prevenir fracturas. Previene y alivia la ansiedad, síndromes depresivos, incluso el Alzheimer. Y es el único fármaco, si ponemos el ejercicio físico como fármaco, que incrementa la calidad y la esperanza de vida. Entonces, eso es muy importante. Yo en mi consulta, yo tengo consulta en un centro médico aquí en la Clínica Uñada de Girona, que se llama Cardiosport, que lo llevo junto a un cardiólogo del Hospital Trueta, que es de los mejores cardiólogos preventivos aquí de Cataluña y pues diría yo incluso que de España. Y también estoy en la Clínica Planas de Barcelona como jefe del Departamento de Nutrición y Ejercicio Físico y Anti-Aging. Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque mucha gente dice, es médico del deporte y hace nutrición, es nutricionista, tal. Sí, está muy bien, pero yo no sería nadie sin mi equipo, es decir, mi equipo directo o otros especialistas. Yo no sería nadie sin psicólogos, sin fisioterapeutas, sin CAFES, ¿no? Sin entrenadores personales, y otras especialidades o otras ramas de la salud, ¿no? Porque toda esta gente, bueno, es necesario porque yo llego hasta donde llego y tengo que derivar para hacer sinergias, ¿no? Fijaros qué bonito este estudio, porque ahora todo el mundo sabe que el ejercicio es saludable y potencia la esperanza de vida, etcétera, pero hace muchos años atrás esto no se conocía. En el año 53 salió un estudio comparando los autobuses de Inglaterra. Pues aquí ya sabéis que habitualmente tenían o tienen todavía, ¿no? 2 pisos, está el conductor y está el revisor. Pues el revisor iba clicando pues, durante las 8 horas laborales, ¿no? Pues los tickets de cada usuario del transporte público. ¿Qué ocurre? Pues que esta persona, el revisor, pues iba clicando, caminaba por aquí por allá, subía escaleras, bajaba escaleras. Y cuando estudiaron el riesgo de infarto y el riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? De muerte que tenían, o de infarto como tal, los revisores con los conductores vieron que los conductores tenían un 30% más riesgo de infarto que no el revisor. Entonces dijeron, ¿cuál es la única variable? Pues que el revisor se mueve más. ¿Bien? Eso es como anécdota, ¿eh? Entonces, ¿debemos hacer ejercicio físico para potenciar la salud? Obviamente sí, rotundamente. Pero hay que saber la dosis y que no tengamos ningún tipo de contraindicación. Entonces, en la última reunión de la Sociedad Catalana de Medicina del Deporte, pues se llegó al acuerdo y dijeron que todo el mundo deberíamos hacernos un electrocardiograma antes de hacer cierta intensidad de ejercicio físico, un electrocardiograma en reposo, una auscultación del corazón, de los pulmones, una prueba de esfuerzo con electrocardiograma e incluso los que hacemos bastante más deporte y los federados y mayores de 35 años, una ecografía del corazón. ¿Por qué todo esto? Varias cosas. Cuando tú vas al médico, te hace una analítica y un electrocardiograma en reposo y esto te dice cómo estás en reposo. Pero nadie te dice si esto en ejercicio se va a comportar de la misma manera. Es como si vas a comprar un coche, aunque vayas a comprarte un Mercedes, digo, uy, qué bonito de fuera. Pero bueno, muy bonito de fuera. Pruébalo, porque tú lo quieres
en carrera, no lo quieres para tener el garaje y mirarlo. Entonces es muy importante hacer un chequeo, una buena ITV, una buena revisión previamente antes de hacer un ejercicio físico de intensidad X, ¿no? Entonces, para que veáis un poco, esto es el laboratorio que tengo de fisiología en Barcelona. Esto es una prueba de esfuerzo. Aquí dentro pues, hay un electrocardiograma y esta persona está haciendo ejercicio físico en una bicicleta. Vamos aumentando un poquito la resistencia y vamos viendo cómo está el corazón, que no haya presión alta, que no haya arritmias, que no tenga problemas pulmonares, respiratorios, que sature bien el oxígeno, que llegue bien el oxígeno a todos los sitios, que la musculatura de las piernas no falle. Con todo esto, nosotros lo podemos utilizar para atletas, para personas enfermas, para fibromiálgicas o simplemente una persona que diga, quiero saber cómo está mi estado de salud. Me he hecho un análisis general, está bien, y ahora quiero saber cómo está mi sistema cardiorrespiratorio, metabólico, muscular, ¿no? Como que digamos, la prueba de esfuerzo que se llama metabólica es la misma para todo el mundo, para un abuelito, para un atleta, etcétera. La prueba es la misma, la tecnología es la misma, el protocolo es distinto, ¿eh? Son cosas diferentes. Obviamente no pondremos a un abuelito de 80 años a correr a 15 kilómetros por hora. Esto se adapta a todo el mundo. Entonces, este de aquí, por ejemplo, es Pau Capell, es uno de los campeones del mundo de ultra trail. Cuando se viene a hacer las pruebas de esfuerzo con gases, pues con esto, metabólicas que se llaman, pues con esto nos da una cantidad de datos muy, muy, muy bonitos. Entonces, con esto vemos nosotros cómo están nuestros pulmones, cómo está nuestro sistema cardiorrespiratorio, los alveolos, la parte muscular implicada en este movimiento. Miramos también una cosa que se llama las mitocondrias. Las mitocondrias no son más que unas bacterias que están dentro de nuestras células y son las fábricas de energía, ¿no? Son las fábricas que hacen el ATP, que nos dan energía. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo estas mitocondrias, esas fábricas de energía. Y con el ejercicio físico y algún suplemento natural y otros tipos de tratamiento, podemos conseguir aumentar el número de mitocondrias y su capacidad de formar ATP y formar energía. Por eso, a medida que vamos envejeciendo, estamos más cansados, no tenemos tanta energía, y la gente más mayor que hace deporte o hace ejercicio físico, pues tiene más capacidad energética porque tiene más fábricas de energía. Viendo todo esto, para que veáis aquí, esto es una prueba de esfuerzo que se llama con gases o metabólica, donde estamos registrando el electrocardiograma y la parte respiratoria. Pensad que se llama muchas veces en medicina del deporte prueba de esfuerzo con gases. En realidad aquí no estamos respirando ningún gas. Y ahora con el COVID, esta mascarita siempre se ha esterilizado y ahora más, ¿eh? No os penséis que esto es la misma para todo el mundo. Tenemos varias y se van esterilizando. El otro día me llamó un hombre que fue muy gracioso. Me dijo, oye, doctor, usted hace pruebas de esfuerzo, ¿no? Digo, yo sí. Dice, ¿con cámaras de gas? Digo, ¿cámaras de gas? Y yo, sí, esto de la mascarita, bueno, con analizador de gases, no, cámara de gas, no, yo no soy Hitler, ¿no? Pero hay que entender un poco, aquí no se inhala ningún gas, lo contrario, lo que los pulmones libera pasa por un aparatito que se llama analizador de gases. Y una cosa muy curiosa que siempre explico a la gente, que las calorías, lo que nos marca el pulsómetro, las calorías, en realidad no se queman. Lo que se quema es la grasa o el azúcar, es una reacción de combustión. Lo que realmente son las calorías es una unidad de calor. Las calorías se forman, no se queman. Yo soy el primero de decir, mira, he quemado jugando tenis hoy 500 calorías. Yo no he quemado 500 calorías, yo he formado 500 calorías. Y que la grasa, que esto es muy bonito que la gente lo sepa, la grasa, cuando hacemos dieta y hacemos ejercicio, la grasa no se pierde ni por el pipí ni por el sudor. La grasa se pierde por el pulmón, por la respiración. Es como un coche. Esto es nuestro tubo de escape. Tú le pones comida al coche, que sería gasoil, gasolina, lo enciendes, lo aceleras, lo haces correr, hay una reacción de combustión. Esta combustión de la comida, de esta gasolina y gasóleo, se convierte en movimiento del motor, en calor del motor y en desplazamiento. Y hay una serie de gases que salen, que son el resto de gases que hay cuando hay una combustión de un combustible fósil, ¿no? En el ser humano, pues cuando respiramos y entra oxígeno, este oxígeno oxida la grasa, oxida el azúcar y en algún caso las proteínas, y se forma vapor de agua, dióxido de carbono
energía y calorías. Este CO2, dióxido de carbono, como que en nuestro cuerpo es tóxico, respiramos más rápido para ser eliminado. Y con esta mascareta lo que analizamos es esto, el nivel de CO2, ¿vale? Fijaros aquí con esta prueba de esfuerzo que vemos, por ejemplo, esta persona, por ejemplo, un obeso, que le podemos hacer, ¿no? Una persona obesa que quiera saber a qué pulsaciones utiliza grasas como energía, pues vemos que esta persona a 137 pulsaciones por minuto utiliza 307 calorías por hora de grasa y 237 calorías por hora de azúcar. Si dice, no, pero yo voy a una clase de spinning y estoy 45 minutos a 172 pulsaciones. Es difícil, pero bueno, es un ejemplo. A 172 pulsaciones y sudo cantidad y mi pulsómetro me dice que he quemado 1168 calorías. Vale, muy bien. Pero de grasa sale menos 317. Significa que no ha quemado nada de grasa. Nada. Todo es azúcar. Entonces llega a casa con más hambre, come más y se engorda. ¿Vale? Entonces lo importante para perder peso a través del ejercicio es tener ese tipo de datos porque sabes una prescripción totalmente personalizada, ¿no? Y eso es una forma de resumen de cuando hacemos este tipo de test de esfuerzo. Vemos el consumo máximo de oxígeno, vemos la potencia que llega a cada persona, los MERS, eso ya os comentaré bien ahora qué es, a qué pulsaciones se utilizan grasas, a qué pulsaciones el cerebro mejora la serotonina, o vamos a llamarle así, la hormona de las endorfinas o del placer, la hormona que quita la ansiedad, es un antidepresivo. Y el ejercicio físico realizado en estas pulsaciones, en este caso, es 4 veces más potente que un fármaco antidepresivo. Incluso también tenemos las pulsaciones de protección neuronal. En este caso, 130 a 140 pulsaciones son las pulsaciones que una persona va entrenando, por ejemplo, en una bicicleta estática, mientras va a estas pulsaciones, una actividad física aeróbica, pues va memorizando un poema o está estudiando un idioma, estudiando inglés, memorizar. Entonces, el cerebro forma nuevas neuronas, que se pensaba hasta la fecha que era imposible. Pues se forman nuevas neuronas, mejoran unas moléculas que sean moléculas CREB, que hay más sinapsis y más conexión neuronal e incluso puede ayudar a prevenir Alzheimer y a potenciar la memoria. Bueno, en fin, que tiene unas aplicaciones el método metabólico muy, muy bonito. Entonces, lo que os decía antes de aquello de los METs, hay una cosa que se llaman los METs. Los METs no es más que una unidad de nuestro metabolismo. Es decir, ¿cuántos caballos tiene tu coche? 150. Muy bien, ¿no? ¿Y el tuyo? Pues tiene 80. Uf. Pues ¿quién está mejor físicamente? ¿El de 150 caballos o el de 80 caballos? Pues obviamente el de 150. Pues estos son los METs. Y los METs se pueden saber a través de un ejercicio físico, de una prueba de esfuerzo. Y este estudio dice que cualquier persona que tenga capacidad física de llegar a 8 METs, es decir, incrementar su metabolismo, su gasto calórico durante un minuto a 8,2, 8,4 kilómetros por hora en una cinta, es un ejemplo para que lo podáis hacer. El riesgo de morir es como una persona totalmente sana, aunque tengas presión alta, diabetes, obesidad, incluso ser fumador o tener problemas de colesterol. O sea, fijaros si es importante, lo repito, es una póliza de vida y un seguro de vida tener una condición física mínima que te permita llegar a 8 METs. Esto cualquiera, si hacéis habitualmente ejercicio físico, llegaréis a 8 METs. Pero en mi clínica, en mi consulta, son de los objetivos principales. Cualquier persona que llegue enfermo cardíaco, sobrepeso, atleta, da igual, todo el mundo tiene que llegar a 8 METs y lo vamos entrenando hasta que llegue a 8 METs. A partir de aquí ya me quedo más tranquilo porque está más protegido delante de coger enfermedades como el COVID o otras enfermedades, ¿no? Incluso hay algunos estudios muy bonitos, que esto a HC también puede ser muy interesante, que dice que las personas que pueden hacer actividad física durante su trabajo, cuando haces muchas veces pues movimientos repetitivos en cadena, que esas 8 horas, pues haciendo el mismo movimiento, pues si haces media hora cada día o cada X días a la semana con un entrenador, un café, paramos la producción, hacemos 30 minutos de ejercicio, etcétera, pues estas personas, el riesgo que tienen de coger baja o bajas que se alarguen más son menores. Entonces, obviamente, todo es el mismo saco, ¿no? Es tener buena condición física y resistencia, ¿no? a enfermarse. Entonces, todo esto en cuanto al ejercicio físico, ¿eh? Pero me estoy enrollando mucho, ¿no? Pero bueno, como que disfruto, espero poder
trasladaros un poquito los conceptos. Eso sería en cuanto al ejercicio físico. Y en la dieta o la nutrición, a mí no me gusta hablar de dietas porque dieta viene del inglés to diet, es morir, ¿no? Incluso en Los Simpson, el otro día me di cuenta y no lo sabía, hay uno de los episodios que creo que el Homer Simpson se pierde por la no sé, pues está en una selva, no sé dónde está, y tiene hambre, tiene sed, y pone die, ¿no? Y después pone diet, y claro, dieta, ¿no? Y dices, ostras, es verdad. Entonces, lo importante no es hacer dieta, sino tener una nutrición personalizada. ¿Y cómo hay que personalizar la nutrición? Pues bueno, nosotros tenemos un metabolismo. Este metabolismo, que es la velocidad de quemar calorías, va disminuyendo con el paso de los años, por eso también nos solemos engordar, y no todo el mundo quema las calorías de la misma manera. Igual que una persona, pues una mujer tiene un tamaño mamario, pues otro necesita también otro tamaño de zapatos, pues con la dieta lo mismo, hay que personalizar, ¿no? Los vestidos de cada uno. Entonces, nosotros hace muchísimos años, y yo estoy haciendo una publicación científica a nivel mundial del estudio del metabolismo en reposo, que eso tendrá un impacto muy, muy bonito a nivel de nutrición porque va a cambiar todo, en el cual, analizando la respiración, pues podemos ver cada vez que respiramos si nosotros nos engorda más comer hidratos de carbono, grasas o proteínas, ¿vale? Para explicarme, como os he dicho antes, si analizamos la respiración, podemos ver que esta grasa que sale por la boca, ya vamos a decirle así, cuánta sale y cómo sale, ¿no? Esto es una técnica, no es mía, es una técnica que se llama calorimetría, hace unos 40 años que existe, pero hasta hace 20 años, 18 años, únicamente se utilizaba en la unidad de quemados de la Vall d'Hebron, hospitales americanos en la SUCI, en el Hospital Gregorio Marañón, 12 de octubre, para estas personas, incluso actualmente en algunos COVID, que están en coma o la gente tiene el cuerpo quemado, los médicos, ¿qué dieta tenemos que darle vía endovenosa? Entonces lo que estamos haciendo es ese el metabolismo en reposo, que está respirando 20 minutitos tumbado al máximo de relajado en una camilla, como igual que la prueba de esfuerzo, pero en reposo total. No hace falta venir con ropa deportiva. Y con esto vemos qué metabolismo tienes. Y para que veáis, es un ejemplo, de forma teórica, según el peso, sexo y talla de esta persona, debería quemar unas 1.597 calorías. En realidad su cuerpo únicamente tolera 1.056. Es decir, tiene el metabolismo teórico aquí y en realidad lo tiene mucho más bajo. La típica persona que si nosotros calculamos cuál es la nutrición que tenemos que dar, pues igual calculamos esto, que todo el mundo, los que hacemos nutrición, pues lo sabemos hacer, y le das una dieta en vez de 1.500 y pico, le das de 1.300, pero como realmente su cuerpo necesita 1.056, se engorda, porque le estamos dando 300 calorías de más. Pero además de todo esto, puedo distribuir estas calorías. Es decir, yo sé que tu cuerpo necesita para mantenerse en vida 1.056 calorías, de las cuales te tengo que dar 141 calorías al día de azúcar en vez de 799, para que me entendáis, Es la típica persona que le engorda comer arroz, pasta, pan, fruta, ensalada, verduras. 100 gramos de arroz son unas 340 calorías, pues nos hemos pasado. 100 gramos de pera son unas 68 calorías, pues comes 3 o 4 peras y si no haces ejercicio físico se convierte en grasa. Bien, en cambio, las grasas y las proteínas de esta persona en sí, las quema mejor de lo que debería quemar. Entonces, la típica persona que le estoy dando una dieta más baja en fruta, ensalada de verduras, más rica en grasas, obviamente grasas buenas, saludables, y más rica en proteínas. Y a partir de aquí, pues, tienes una nutrición personalizada y vas disminuyendo el peso total, ¿no? Otra cosa muy importante es la distribución de la grasa. Es decir, el sobrepeso también es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades. El tejido muscular y el exceso de grasa son tejidos que se llaman metabólicamente muy activos. Entonces, forman hormonas, forman muchas cosas en sangre que provocan inflamación. Por eso, para el COVID, por ejemplo, es un factor de riesgo tener sobrepeso, porque si tú coges el COVID como que tienes un exceso de células grasas y estas células grasas provocan lo que se llama una proinflamación,
y aumenta lo que se llama radicales libres, etcétera, pues puede ser que bueno, que te inflames los pulmones de manera mucho más rápida, ¿no? Y hay dos distribuciones grasas, la típica de hombre y la típica de mujer hasta digamos, la menopausia, ¿no? Que a partir de la menopausia, empieza a ganar más en la zona abdominal o visceral. La zona de la mujer, que es más en las piernas y tren inferior, ¿no? Es una grasa que yo le llamo grasa de la fertilidad. Es una grasa muy resistente que prácticamente le cuesta muchísimo que se vaya a través de nutrición y ejercicio, porque es una grasa muy fría. Hay chicas jóvenes con celulitis me dicen, ostras, es que mira qué cinturita tengo, qué brazos fibrados, y se me ven hasta los cuadritos, pero tengo unas piernas, bueno, con grasa, ¿no? Y con celulitis. Entonces, estoy fría, tengo la nalga fría, tengo las rodillas frías. ¿Por qué? Porque no llega la sangre. Si no llega la sangre, cuando haces deporte, no llega el oxígeno, no se oxida y esta grasa no tiene carreteras para irse. Al contrario de la grasa visceral, abdominal, que es muy fácil, relativamente fácil, bajarla con nutrición y ejercicio, porque es una grasa que llega mucho a la sangre y se oxida y se va más rápido, ¿no? Fijaros que ambas tienen pros y contras, ¿no? Pero bueno, esto es la tónica actual, ¿no? Cada vez más diabetes, cada vez más problemas de colesterol, de presión alta, más cánceres, porque no nos cuidamos, nos tenemos que cuidar, tenemos que utilizar estos fenómenos horméticos como el ejercicio físico para incrementar nuestro estado de defensas. Fijaros también, para los que hacéis deporte en el aire libre, que sí que es cierto que la vitamina D, que es la vitamina que ayuda a fortalecer los huesos, es como una hormona que ayuda a muchísimas cosas, pero se sintetiza, ¿no? Se forma a través de la exposición solar, pero como todo, si nos pasamos de esta exposición solar y nos podemos quemar, o no nos quememos, ¿no? Pero a la larga pues pueden dar manchas, etcétera. Esta es una monja brasileña que visité en Brasil, debe ser el 2004 o 2005, y venía porque tenía o precánceres de piel. Y casualmente cuando con el dermatólogo le quitamos esto, dijimos, madre mía, fijaros, aquí no le ha tocado el sol. Si parece otra persona, aquí no tiene lesiones, no tiene manchas, no tiene arrugas. O sea que cuando salgamos de hacer deporte es importante también la cierta protección solar, ¿eh? Como recomendaciones generales, a partir de aquí eso no garantiza nada, hay que personalizar, pero son cosas un poco generales. Para mejorar la inmunidad y las defensas en estos tiempos de confinamiento y de estrés que podamos tener, es importante tener niveles adecuados de vitamina D, que es la del sol, y K2, que es otro tipo de vitamina que ayuda a nuestro sistema óseo. La vitamina D, yo os diría que aquí en España, de cada 10 análisis de sangre que hago, incluso en deportistas que van a hacer ejercicio al exterior y les toca el sol, por tanto deberían tener valores elevados, os diría de cada 10 analíticas, 9 salen valores muy bajos o justitos. Entonces es importante tenerlo en cuenta, cuantificarla y darla en forma de suplemento. La vitamina C, 1 gramo de promedio. La vitamina A tiene propiedades antivirales. La vitamina E es un antioxidante muy potente que ayuda a que la C funcione mejor. El extracto de ajo envejecido, el típico ajo de las abuelas, pues es verdad, es así, el ajo. Lo que pasa es que, claro, si tienes que tomarte 1 gramo de ajo concentrado cada día, pues bueno, igual te da un dolor de estómago y un aliento que después no se te acerca a nadie, que igual te va bien, así no vas a coger el COVID, ¿no? Pero bueno, hay suplementos que ya tienen un extracto concentrado que no te da ni mal aliento ni problemas gástricos, ¿eh? En acetilcisteína, esto no es más que aquí en España es el flumicil, que esto es un antioxidante muy potente para el pulmón y mejora muchísimo las defensas pulmonares. Algunos aminoácidos, el magnesio por las noches para relajar también a nivel muscular, el extracto de papaya fermentada. La papaya fermentada es un potente inmunitario muy, muy interesante. Tener en cuenta estos días de confinamiento, si no podemos realizar tanto ejercicio físico, también es importante pues, disminuir un poco el aporte calórico, ¿no? Y aparte del ejercicio que ya hemos hablado, también sería interesante como fenómeno hormético, ¿no? Que nos puede ayudar a no enfermar, pues 2 días a la semana al menos hacer un ayuno intermitente, que igual ya habéis escuchado mucho hablar. Obviamente, algunos nutricionistas que seguramente habéis entrado o entrenadores, ¿no? O médicos que ya nos conocemos de hace años atrás, pues
ya lo practicáis, ¿no? Pero para que la gente que no lo conozca, el ayuno intermitente lo que se recomienda es estar de 16 a 18 horas, un par o 3 de días a la semana, sin comer. Puedes beber agua, puedes tomar un poquito de café sin azúcar ni nada, ni con leche ni nada, pero un poco de café, lo que no lleve calorías básicamente, o lo mínimo. Sin comer de 16 a 18 horas. Eso puede decir, ¡puf! Yo me muero. Al inicio parece que te mueras, después te da un chute de energía, te adelgazas, es increíble, es una adaptación. El cuerpo se adapta a comer menos y mejora el metabolismo de todas las células. Entonces yo lo que recomiendo, yo lo hago un par de días a la semana, pero lo hago por la noche. O, por ejemplo, ceno a las 8:30 a las 9, me voy a dormir, dejo pasar las 8 horas de sueño nocturno, no desayuno, voy bebiendo agua y a la hora del mediodía, entre la 1 y las 2, como. Y habrán pasado 14, 15, 16 horas. Pues, ¿qué ocurre? Pues con estas horas de ayuno, tu propio cuerpo utiliza la energía, en vez de para digerir alimentos, ¿no?, la utiliza para regenerar células, buscar células malignas o tumorales y las caza y las elimina. Entonces es muy interesante porque tiene unas aplicaciones muy bonitas. Obviamente hay que personalizar, ¿eh? Cuidado, no hagas ejercicio intenso cuando hagas ayuno intermitente. Los diabéticos hay que tener cuidado. En fin, hay que ser un poquito de hacerlo de forma razonable, ¿eh? Y para terminar ya, bueno, he puesto esto, yo no hago nada de medicina estética, pero encontré esto de Brasil y dije, ostras, qué bonito, pues ya no me acordaba. Esto es de el quemar, ¿no? Una quemadura también es un fenómeno de hormesis. Es decir, si tú te quemas mucho la piel, una quemadura de 3er grado, no controlada, pues crea una lesión, un problema de piel, etc. Pero una quemadura o un peeling químico de fenol profundo, que se llama bajo anestesia, bien llevado por médicos, os digo, esto no lo hago, pero que es interesante también para que veáis capacidad de regeneración, si está bien hecho, que tiene nuestro cuerpo delante de un estímulo. Pues tengo una paciente que, bueno, arrugas, ¿no?, de 60 y pico de años, antes de hacerse este peeling, ¿no?, este tratamiento de peeling de fenol. Esto era antes y esto es después, 15 días después. Entonces, fijaros cómo quemar la piel de una forma muy bien controlada, no con agua caliente, sino con un tratamiento químico, es un fenómeno hormético que, si sabes bien la dosis, pues dónde puedes llegar, ¿vale? Y eso será un poquito lo que os quería transmitir, ¿no? Que estamos diseñados para el movimiento, estamos diseñados para nutrirnos bien y ojalá que todos lleguemos a tener cierta edad y poder hacer estas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, es un poquito lo que os quería comentar. Si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, encantado. Kim Serra, ¿estás por aquí? Estoy aquí. Muy bien. Conecto la cámara. Bueno, Iván, muy bien, ¿eh? Como ya comenté ayer en la ponencia de Dani Romaguera, estoy muy contento de la experiencia porque lo que tenían que ser pequeñas charlas informativas de salud, yo creo que han sido verdaderas masterclass, ha sido muy interesante todos los días. Realmente ayer ya lo comenté, es importante tener en cuenta que en el mundo laboral muchas veces la tendencia es a mirar al trabajador como trabaja y que no se accidente, pero obviar la parte de salud, ¿vale? Cuando tenemos que mirar al trabajador tenemos de mirar la parte de seguridad y también la de salud. ¿Qué es importante cuando miramos la parte de salud? No solo cuando están trabajando, sino en su día a día. Si el trabajador está sano y saludable durante las 24 horas, cuando llega a su puesto de trabajo, trabaja contento, trabaja con mayor facilidad. Si es una persona activa que hace ejercicio, que psicológicamente está bien, que tiene una buena nutrición, todo esto influye en su desarrollo laboral. Cuando ahora empresas grandes nos están pidiendo temas de seguridad, siempre hacemos planes de salud también. Planes de salud orientados no solo en la parte, del puesto de trabajo, sino también en su día a día. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tú has hablado de la parte del envejecimiento, que esto influye mucho en el puesto de trabajo cuando una persona es mayor,
que hacía tareas anteriormente y ahora no puede realizar, se tiene que proteger de según qué trabajos. Y ayer hablábamos de la parte de estiramientos, de la parte también de ejercicio físico. Tú también lo has comentado. Todo esto ha quedado como, si miramos los 4 webinars, ha sido secuencialmente la parte emocional, la parte de ejercicio y la parte de salud. Quiero decir que ha quedado muy bien estructurado, y la gente que no ha visto los otros webinars, como la semana que viene, muchos de vosotros ya habéis preguntado, los colgaremos en la web, y es bueno ver toda la serie de webinars viendo cómo se enfoca. Todos estos conceptos que hablamos en el día a día, ahora que estamos encerrados en casa, son importantes también para el resto de días que salimos fuera y que vamos al trabajo normalmente. Son buenos consejos que creo que son importantes seguir. Y nada, te agradezco mucho tu participación, como el resto de ponentes que han pasado esta semana. Ha sido una experiencia muy buena, muy gratificante, y muy agradecido de haberlo hecho debajo del paraguas de HSE. El propio nombre lo indica, es Health, Safety and Ergonomy. Por lo tanto, muy contento de contar con vosotros, con grandes profesionales, aparte de la zona de Gerona y Cataluña, que puedo seguir trabajando con ellos a diario. Gracias, Iván. No sé si tenéis alguna pregunta. A ver si en el chat. Muchas gracias a ti, Kim, por todo. Bueno, vemos que te dan las gracias, Laura. Después Karen desde Costa Rica. Excelente exposición. Un gran saludo. Soy doctor especialista en sobrepeso. Después también te habían dado las gracias Verónica desde Buenos Aires. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los participantes. Si queréis, también podéis abrir el micro y hacerlo vosotros mismos. Mira, está comentando la Verónica. Muchas gracias. La vitamina C tengo entendido que es en forma de ácido ascórbico. ¿Es así? Sí, correcto. El ácido ascórbico es la fórmula galena que realmente está investigada, que es la menos, digamos, nociva, la que se absorbe mejor, incluso a dosis altas. Esto sería lo ideal. En este caso es esterificada, ¿eh? Es decir, vitamina C y ácido ascórbico son sinónimos, ¿eh? La esterificación es lo importante. Y liposomada. Liposomada, básicamente lo que significa, eso ya es más técnico, es que como la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, es decir, que entra en los compartimientos donde hay agua, pero no donde hay tejido graso, si se liposoma, es una vacuola que como que es lípido, como que es grasa, pues provoca que esta vitamina C pueda entrar en otros compartimentos celulares donde la típica no entraría. Muy buena, genial. Sí, yo creo que en todos los países sudamericanos también en general hay deficiencia de vitamina D. Es lo que estoy leyendo estudios. Entonces yo no sé si realmente es que los valores de vitamina D no son correctos o una cosa es la normalidad, que es lo más frecuente, y otro lo óptimo, que es lo que deberíamos buscar. Aquí tenemos trabajo, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, por mi parte, agradecido muchísimo. Iván, no sé si no sé si en la presentación estaba tu contacto, lo digo por si alguien quiere contactar contigo, o tu número de teléfono o tu mail, lo podéis poner en pantalla. Y bueno, si hay alguna pregunta más, podéis contactar con el doctor en Ya lo sus... pondré mi email personal aquí para todos y ya está. Perfecto. Si alguien necesita algo, sin problema. Perfecto, pues nada, lo dejamos aquí. Nuevamente muchas gracias, Iván, y seguimos en contacto. Muy bien, gracias a todos. Un saludo. Gracias a todos. Adiós.